Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre la ley 1804 de agosto del 2016. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de esta ley? Bueno, es una iniciativa legislativa que tiene el propósito de establecer una política de Estado para el desarrollo integral de los niños y las niñas. ¿Sí? Se encamina de cero a siempre, porque primero fue una estrategia y luego ya es una política de Estado, que quiere decir que tiene una obligatoriedad para darle cumplimiento pues, al objetivo que tiene esta. Esta se desarrolla a través del desarrollo integral y la atención integral que se brinda pues, a todos los beneficiarios. ¿Listo? Importante, pues conocer que es una postura que tiene pues una comprensión sobre la primera infancia en toda una estructura política, social, económica, educativa, ¿sí? Porque aquí hablamos mucho de la educación inicial. Entonces, el primer paso para llegar a esta política es hablar de la educación inicial, que pues en las otras charlas pues se lo van a comentar. Se desarrolla pues un trabajo articulado, intersectorial, que pues desde la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de gestión basado en resultados. ¿Sí? Entonces, por eso el fin es cumplir con el objetivo de la garantía de los derechos de los niños y niñas. Busca también pues hacer una promoción y prevención. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer aquí una pequeña actividad. Para ello, esta es la actividad de inicio. Vamos a dar 10 minutos y va a ser entregada al coordinador. ¿Listo? Para luego ser socializada pues entre todos ustedes. ¿Te das cuenta de que el tiempo? No veo dónde. Al lado de la cámara. Al lado derecho. Al lado derecho. Yo no creo que alcance el... Contabiliza. ¿Qué hora, no? Cuando vaya en 12. Exactamente. Si quieres, baja la cámara y la pantalla. Para que quede la pantalla. No pasa nada. No, baja la pantalla. Listo. Debí decir que es actividad. No, está apagada. Totalmente. Totalmente. ¿Quieres intentarlo? Pero ahorita se quita el sonido. Está sonando de fondo. Ya no sé qué decir. Debes haber leído cuál era la actividad. Sí, eso iba a decir. Que la actividad, pero no la leíste. Ya ahorita no la puedes leer. O te toca decir como, bueno, después de haber leído la actividad, no, de hecho como... No leíste la actividad. ¿Volvamos a hacer? ¿Quieres volverlo a hacer? No, ya de chorro. Es que por lo que da nervios. Pero relaja ahí. Ojo contra que se está saliendo tu cabeza y después sales haciendo monerías. Esperamos ahí los 10 minutos.
¿Cuánto va? Eh, No va a asomar la cabeza. 6 minutos. Listo. Yo les estoy diciendo que yo no sé, que yo no puedo pasar por encima de mi jefe, ni de los administrativos, ni la jefe de talento humano. Y Diana dijo, es que como ella también va recomendada por la alcaldesa, yo le dije, ahí sí no tengo ni idea porque a mí Sí, no me números. a mí me entregaron esos sí, ya. Oiga, esta gente sí, no le sirve a nadie. ¿Qué fue? O sea, que los alcaldes solo se entienden con Juliet, ¿sí? Las no son de vida. Sí, claro. Mejor.
¿Cuánto vale el peaje? ¿Hay peaje en Chochi? No, ¿cierto? No, ya no hay peajes. ¿El peaje en carro o qué? Es que está muy acá. Sí, yo le estoy diciendo que si yo le pago el pasaje. ¿Dónde? En Bogotá. ¿En dónde? No sé qué lado. A veces está preguntando que si hay peaje. No, no hay peaje. Solo chévere. Ya casi. Vuelves, bajas la pantalla, quitas el protector de sonido y sigues hablando. ¿Dónde es Metrópolis? Ya, listo. Listo. Ya habiendo terminado la actividad de estos 3 casitos, continuamos. ¿Qué es la atención integral? La atención integral es el conjunto de acciones intersectoriales intencionadas, relacionadas y efectivas encaminadas pues, a asegurar cada uno de los entornos en los que se desarrollan los niños y las niñas, ¿sí? Estas están orientadas a las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar pues, la promoción y potencialización de su desarrollo. Estas acciones pues están planificadas, son continuas, permanentes e involucran pues a todos los aspectos de carácter técnico, político, pragmático, financiero, social y pues esto se dan a nivel nacional y territorial. ¿Listo? La atención integral es pertinente, oportuna, es flexible, es diferencial, es continua y es complementaria, ¿cierto? Es pertinente porque se da en cada uno de los territorios, es oportuna porque siempre está brindándose en los espacios establecidos y en los tiempos, es flexible porque de acuerdo pues al territorio es que se brinda pues la atención teniendo en cuenta cada una de las características de los niños y niñas, ¿sí? Aquí por eso hablamos de lo diferencial, teniendo en cuenta el territorio y sus familias. Nosotros contamos pues también con modalidad propia intercultural, que es la de los niños y familias indígenas. Es continua porque todos los años pues se sigue dando en los tiempos estipulados. Listo, acá hablamos de las rutas integrales de atención, ¿sí? Son herramientas que contribuyen a ordenar la gestión y atención integral en el territorio, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la ruta integral de atención? Porque aquí es donde desprenden todas las instituciones que hacen parte del territorio a nivel local y nacional. Las entidades pueden ser de carácter diferente y tienen diferentes funciones de acuerdo al territorio, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá están todas las instituciones a la mano que nosotros requerimos para hacer una atención, pues para activar una ruta integral de atención.
Pero, por ejemplo, en un territorio donde hay una ruralidad, es diferente y hay ciertas entidades que también sirven para la garantía de los derechos de los niños. ¿Sí? Listo. Algunas de ellas pues son el bienestar familiar, la fiscalía, las comisarías, personerías y todas aquellas que garantizan los derechos de los niños y niñas y hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ustedes que ya conocen un poco del tema de la activación de rutas, de las rutas, de todo el Sistema Nacional de ICBF, vamos a hacer esta corta actividad de 7 minutos. Entonces, vamos a mencionar 3 instituciones que hagan parte del Sistema Nacional del Bienestar Familiar. Mencionar 3 instituciones para activación de ruta por maltrato infantil. Y mencionar 3 instituciones para activar la ruta en caso de abuso sexual. Entonces vamos a escribirlas y se la entregamos al coordinador. Tienen 7 minutos para realizar esta actividad. ¿Dónde es Metrópolis? Ahí viene Metrópolis. Eso es como por el Salitre. Es que ¿dónde le queda cerca recoger? Desde ahí cojo la 68 hasta la 26 y luego sale para Choachi, no baila. Llega al centro. Llega al centro. O coge, o llega a ti te queda más de llegar a la autopista. ¿El 6 por toda la 26? Sí. Claro, será que te bajarás en la Avenida El Dorado, a la 30, te vas en la Avenida El Dorado, y caminas de aquí ahí pegado aquí a la 26, que te recoja ahí, la 30 con 26, ya se van a ir los dos por la 26, o salir del centro. Creo que Coronvita está más esta. O vaya también. Hombre. ¿Y él no tiene pico y placa mañana, no? No sé. ¿Cuánto tiempo llevas ya en total? 18. 18 y diste 7. Pero baja, los 10. Por lo menos, porque cuando ya vas en la mitad de las diapositivas. Sí, claro. Toca 10, y si no, no te da la hora, te da menos de media hora. ¿Llevas 18? Ay, ¿cómo me gusta la última actividad? La última actividad. ¿Cómo es? El corazoncito. Si no te la haces de memoria, no, claro que no. La hice, pero no. Dejaste sin audio, segura. Sí, segurísima. Lo primero que hice. Porque yo puedo ir por la 68 hasta más allá de la 26. No entiendo. ¿Cómo? Yo puedo ir por la 68 hasta más allá de la 26. O sea, más hacia el sur, para recogerte. Pero no sé dónde puede recogerme. Pues diré que puede ir por la 68 hasta donde. ¿Pero tienes que escribir?
Si no, pues que recoja y hace esto. Más fácil, digo yo, ¿no? Se llama es como 68 con 1 de mayo, ¿no? 60, sí, ves, más hasta las 68, primera de mayo, pero ¿qué te sirve a ti? Coger un cibate. No, o sea, el cibate, pero el de vuelta, que un éxito entonces. Un éxito. No, mira, un cibate de día, sí, un éxito. Y te vas a ir al 68 con primera de mayo. También, por eso te sale más barato, digo yo, ¿no? Eso también es una buena opción. No, nunca salir acá en bus, eso toca en ti. ¿Sí? Sí, me sale más barato ir hasta. Pues mira ahorita cuánto vale de acá hasta el 68 con primera de mayo y cuánto vale de acá hasta la sexta. Las Sevillanas, que es la autopista. La serían la autopista. ¿Cuánto tiempo llevas? Faltan 5 minutos. Pero en total. 20, a ese momento 28. Ah, bueno, ya es casi la media hora.
Es que yo estoy pensando en Carquesa. De razón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que yo estoy pensando que por qué no nos vamos por, por los medios tan bobas Carquesa. Por el centro. Bueno, a continuar mi momento de... Yo tengo muchas muletillas. Sí. ¿Cuánto llevas? Ya, 27. ¿Viste los 10 minutos? Déjalo hasta el 30. Si no, no te dan la hora. Porque tú hablas rápido. Déjalo hasta el 30. Y si no, no te dan la hora. Me tiene que subir sí o sí por la cesta, ¿cierto? No hay más. Por el centro. La circunvalar. No hay otra forma. Estoy repasando aquí. Cesta con 7 eso. No sé. Si quito la cesta por la circunvalar. Como quien va para Guadalupe. ¿En esta estación cómo se llama esa estación? ¿En la sexta? Sí, No, yo no sé. que ahí volteando ya. ¿Bicentenario? Sí, en la que hay Centenario. Entonces, Con Caracas, ah, sí, claro, con Caracas. con décima. Centenario es con décima. No, con Caracas es la de. ¿Cómo se llama esta estación? Jiménez. No, Tercer Milenio. Es esa. Por ahí es delicado. Entonces, ten cuidado. ¿Tienes otra actividad aparte de esa? No, el último.
está él, le digo que la... Ya, perfecto. Dale. 2, 3. Listo, continuamos. Bueno, ¿qué es la educación inicial? Es un derecho de los niños y niñas menores de 6 años de edad. Es un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado a través del cual los niños y niñas desarrollan todas sus habilidades, capacidades a través del juego, el arte, la literatura, de estas actividades rectoras que siempre pues estamos mencionándolas porque a través de estas actividades rectoras es que desarrollamos toda nuestra planeación, toda nuestra estrategia pedagógica, ¿listo? Contando con la familia como actor principal pues de este proceso. Aquí vemos una imagen de enfoque diferencial. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, nuestras familias y los niños tienen cada una sus particularidades desde el territorio donde nos encontremos. Entonces, acá vemos una familia del área urbana, una familia del área rural, nuestros campesinos, familias indígenas, niños indígenas, con discapacidad, personas con discapacidad, en nuestras familias también hay personas adultas y cuando pues se realizan las visitas en los hogares, pues identificamos también que ellos hacen parte de ese proceso de la educación inicial. Bueno, aquí la ley nos indica que hay una prioridad en las atenciones, ¿cierto? Que es como el primer paso para nosotros empezar como un proceso de focalización. En la ejecución pues, y implementación de esta política, digamos, se toma como la diversidad de todos los niños y niñas, pues de acuerdo a lo que ya mencionaba anteriormente, como lo dice acá. El Estado debe trabajar por restablecer los derechos y brindar la reparación integral de manera prioritaria a aquellos niños y niñas que hayan sido víctimas del conflicto armado y pues violencias asociadas, víctimas de maltrato infantil, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de abandono y discriminación o cualquier tipo de vulneración de derechos. Listo, aquí llegamos a la parte de la focalización. La focalización pues de la población a ser atendida de forma pues prioritaria es de carácter nacional y local. Debe realizarse de una manera concertada también entre las entidades gubernamentales. Como ustedes se han dado cuenta, a veces nos ofician, nos remiten los niños, por ejemplo, de la alcaldía, de las secretarías de salud, de la Secretaría de Desarrollo o pues de otras entidades como comisarías también, ¿sí? A esos niños hay que darles prioridad. Entonces, es importante que en este proceso también revisemos la guía de focalización de los usuarios. ¿Listo? Esa la pueden descargar de la intranet. Listo. Entonces, la focalización tiene los siguientes criterios. 1, la vulnerabilidad de los niños y niñas, pues por brechas sociales, económicas, ¿sí? Población con discapacidad, pobreza rural, población afectada por el conflicto armado y perteneciente a grupos étnicos. Listo. Aquí, pues, hay una gestión interinstitucional, ¿cierto?, que tiene unas fases y unas líneas de atención. Entonces, pues la gestión interinstitucional es pues la encargada, es una acción organizada, concurrente, coordinada, encargada pues a través de los sectores que hay, de lograr que la primera infancia tenga pues lo que se requiere para poder contribuir a ese desarrollo integral de los niños y niñas.
¿sí? Importante saber que pues siempre va a haber un trabajo articulado, sinérgico, que tiene como resultado pues la atención oportuna, de acuerdo pues con los lineamientos definidos por esta política en cuanto a la formulación, seguimiento de las rutas integrales de atención. Y la finalidad de esta gestión interinstitucional, intersectorial, para la primera infancia está enfocada en la ejecución de prioridades por entidad territorial, ¿sí? En su ruta integral de atención para mujeres gestantes y niños de la primera infancia. Aquí tenemos las fases. Entonces tenemos la primera es identificación, la segunda es formulación, la tercera implementación, cuarta seguimiento y quinta evaluación. Entonces, en la fase de identificación, es aquí donde diagnosticamos el estado el estado de los niños, niñas, en la realización de cómo ellos están, ¿sí? Cómo están sus familias, qué entidades competentes tenemos dentro de nuestro territorio. Y pues se hace una pequeña caracterización de los niños y niñas, ¿sí? Por allá, cuando pues en el desarrollo del programa, ustedes van a encontrar una parte de caracterización. Entonces, ¿qué nos habla la caracterización? Se hace un diagnóstico de acuerdo a los niños, de acuerdo al territorio, a las características pues de cada una de las familias. La formulación pues se hace de acuerdo al diagnóstico. Entonces ahí vemos todo el tema de la garantía de derechos, cuál es la ruta integral de atención local de nuestro territorio, qué se puede hacer para mejorar esas alternativas para el goce de los derechos de los niños. En la implementación, pues ya materializamos todo eso que escribimos, el plan, el diagnóstico, el plan, lo materializamos dentro de los planes y programas, ¿sí? El seguimiento y evaluación se hace a partir de instancias de coordinación de primera infancia, como los consejos de política social, como los COLIA, que son pues en las ciudades grandes, como los COMPES, como los COMPUS, todo donde pues hablemos de la primera infancia. Entonces ahí pues se hace como esa evaluación, seguimiento y evaluación de qué se ha hecho en cada territorio durante pues este proceso. Y la evaluación pues es la que guía nuevos cursos, nuevas acciones pues, para poder alcanzar los objetivos. Dentro de las líneas de acción pues tenemos la gestión territorial, la calidad y pertinencia de las atenciones, seguimiento y evaluación de la política, de cero a siempre. Entonces, la gestión territorial, que contempla acciones para fortalecer la ejecución de la política. La calidad y pertinencia de las atenciones son las que son tendientes a la universalización, a la humanización, a la flexibilidad de estas atenciones de acuerdo a las particularidades. El seguimiento y evaluación de la política de Estado pues comprende unas acciones a fin de perfeccionar y poner pues en marcha todos los mecanismos de monitoreo y evaluación de diferentes aspectos para que se vea que se está dando el cumplimiento a esta política. Listo, este proceso también se estructura a partir de el sistema de seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia, que es donde se suben todos los datos se hace el registro de las atenciones priorizadas que se brindan a los niños y las niñas. Como segundo momento pues está el Sistema Único de Información de la Niñez, que hace parte del seguimiento a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y una agenda permanente que desarrolla todos los estudios de profundidad, pues que son los que nos dan unos resultados que deben tener un impacto, ¿sí? Cuando esta política está en todos los territorios, que debe generar un impacto. Listo. Importante, dentro de la política, el artículo 19 nos habla de las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
que nos dice, hay unas líneas estratégicas para pues dinamizar todo este proceso y dar sostenibilidad a la gestión. Y esto se da a través de ¿qué? De la gestión territorial, que pues es todo el fortalecimiento dentro de la ejecución del territorio, la calidad y pertinencia de las atenciones, entonces cómo nosotros brindamos de manera con calidad, de manera pertinente, todas las acciones que están encaminadas a priorizar a esos niños. Y tenemos el seguimiento y evaluación de la política. Estas acciones pues están encaminadas a poner en marcha pues todos los mecanismos que hagan parte pues de la política. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el rol del ICBF? En el marco de la política pues de primera infancia, ¿ellos qué deben hacer? Es el ente rector, esto no lo podemos olvidar, articulador, el coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que por allá antesito lo decíamos, todo el tema de las rutas. Las rutas no solo son para activarlas, sino para conocer qué tenemos dentro del territorio y cómo las manejamos, ¿sí? Todos los territorios manejan unos procesos diferentes a cómo se hace esa línea y ese paralelo para darle cumplimiento a los derechos de los niños y las niñas, ¿sí? Bueno, lidera la implementación pues territorial de la política pública, de la política de Estado, promueve la participación y la movilización social en torno pues a la protección integral de la primera infancia, de manera social, política, técnica y financiera. Bueno, como entidad encargada, también genera una línea técnica y presta servicios directos a la población. ¿Sí? Ellos son pues quienes, ICBF es el ente encargado de verificar que los operadores o quienes están prestando el servicio lo hagan de manera efectiva y con calidad. ¿Listo? Entonces en este punto es importante mencionar que hay unos lineamientos que pues de manera armónica se deben ir dando cumplimiento de acuerdo a los servicios que están establecidos. Organiza e implementa los servicios a partir de la educación inicial con un enfoque de atención integral de acuerdo a los referentes técnicos y de acuerdo al marco de la política de Estado. Y también fiscaliza la operación de las modalidades de atención, de todas las modalidades de atención, ya sea desarrollo infantil en medio familiar, que son las de primera infancia, los HCB, los HIs, la modalidad propia intercultural, las modalidades de protección, de restablecimiento de derechos, donde hay niños de la primera infancia. ¿Listo? ¿Qué es importante recordar dentro de esta política? Hay unas entidades encargadas y pues es un deber de nosotros tener un conocimiento amplio de la política, la podemos leer, está en internet, nos habla qué hace cada una de las entidades, ¿sí? Dentro del Sistema Nacional de ICBF, pero también qué hacen otras, como los ministerios, educación, salud, deporte, que hace, por ejemplo, cómo hace ese entrelace con la política de víctimas, ¿sí? Que ese es uno de los puntos en los que buscamos como primera medida la focalización de los niños, que ya anteriormente lo habíamos dicho. Importante el tema del enfoque diferencial, ¿cierto? En este proceso todos vamos aprendiendo un poco, porque ¿qué pasa a veces? Nosotros estamos situados en un territorio, pero llegan niños de otros territorios, entonces tenemos que ir adaptándonos, tenemos que conocer también, ¿cierto? Cuando hacemos una planeación pedagógica, estamos verificando cómo podemos también hacer parte nosotros de esos procesos que no conocemos, ¿cierto? Es importante también dentro de esas planeaciones que nosotros hacemos,
eh, hacer como integrar, es un tema porque siempre hablamos de la integración. Entonces, integrar a esas familias para que vean que nosotros reconocemos que aunque estén en un territorio diferente, se hace una atención de acuerdo también a lo que ellos están un poco acostumbrados, y es un intercambio también de culturas, es un intercambio de saberes, y pues estamos aprendiendo tanto nosotros de aquí para allá como de allá para acá. ¿Qué nos habla? Por eso la política pública nos dice ¿quiénes somos los garantes de derechos de los niños? El Estado, en primera medida, la sociedad y la familia, ¿sí? Entonces, dentro de eso, por eso estamos integrándonos para pues aprender y desaprender también algunas de las cosas que vemos dentro de estos procesos. Qué importante también el tema de la caracterización. A veces nosotros tenemos unas ideas de que vemos a las familias en un territorio y podemos tener la perspectiva de que se comportan de una forma, de que tienen una particularidad, pero resulta que cuando hacemos una caracterización de ese territorio, conocemos los antecedentes, ¿cierto? Cuando conocemos a las familias, de dónde vienen, qué están aportando también a sus hijos, cómo es el trato. Ahí hablamos de un tema de capacidades y habilidades de la familia, donde hablamos de capacidades de protección, donde hablamos capacidades de aprendizaje, ¿cierto? Capacidades de la crianza. Por eso también hablamos mucho de las pautas de crianza, que cómo nosotros estamos haciendo para que haya una corresponsabilidad en unas pautas que nosotros enseñamos y que los padres enseñan también. Enseñamos todo el tema en el proceso de corresponsabilidad de todos los actores, del tema de las emociones, ¿cierto? ¿Cómo se sienten las familias, los niños al ser atendidos por nosotros, ¿cierto? Las emociones son instantáneas, ¿cierto? Se presentan en un momento donde hoy podemos estar tranquilos, pero podemos tener una mala noticia. Entonces, ¿cómo nosotros desde los perfiles que se tienen dentro de la operación, cómo nosotros contribuimos a que las personas expresen estas emociones, ¿cierto? ¿Cómo contribuimos a que ellos entiendan que a veces nos enfermamos por no expresar nuestras emociones? Entonces, a que ellos tengan esa atención, que vean que son importantes para nosotros, ¿sí? Que se vea que estamos haciendo un trabajo articulado. A veces tenemos malas noticias, entonces, ¿cómo activamos nosotros desde nuestros perfiles con esas entidades encargadas a nivel local, ¿cierto? De pronto en lo local, en el territorio no hay alguna entidad, pero hay otra. Con esas entidades también nos podemos articular. Entonces, esto es un trabajo también de mucha articulación, de mucha corresponsabilidad, de estar pendiente siempre de en qué proceso vamos a contribuir y cómo vamos a garantizar siempre los derechos de los niños y las niñas. Pues a través de todo lo que nos dice la política pública, que prácticamente es prevención y promoción de los derechos de los niños y niñas, atención integral, palabras claves que no se nos pueden olvidar, atención integral, el tema de derechos de los niños y niñas y derechos humanos, ¿no? Porque pues ahora nosotros estamos atendiendo también niños extranjeros, educación inicial, ¿cierto? La educación inicial nosotros a veces la entendemos como que es la educación desde primaria, ¿sí? Desde que se inicia el colegio, no. Recuerden que la educación inicial, los primeros 1000 días son las edades más importantes de los niños y las niñas. Por eso también aquí en la política nos hablan de todo el tema de nutrición,
¿cierto? De la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo desde la política se está dando un recurso para brindar esa seguridad alimentaria pues a las familias? Y bueno, eso es como todo el recorderis de la política de Estado que no se nos puede olvidar, 1804 del 2016. ¿Listo? Vamos a hacer esta pequeña actividad. Sus coordinadores las van a poner en YouTube. Vamos a ir, mientras vemos el video, al finalizar pues mostramos el resultado y ojalá dentro de este podamos poner cómo aportamos desde la política pública como sociedad, como agentes de cambio, a garantizarle el goce de los derechos a los niños, las niñas y las familias. ¿Listo? Entonces ahí tienen unos 5 minuticos para que la hagan y esto sería todo acerca de la ley. Muchas gracias.